Hermanos Padre Cristo, una vez más estamos aquí reunidos en familia para alabar y glorificar a Dios. El salmista nos anima, nos exhorta a que todos alabemos a Dios. Así que le hacemos también a usted la invitación de que se una con nosotros y juntamente alabemos al que vive y reina por los siglos de los siglos, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabemos a Dios. Al que de mi victoria es.
Paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes, allá donde quiera que estén. Les mando desde aquí un saludo especial, deseando que se encuentren bien, de salud, hermanos, y que todo vaya pasando bien conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Aquí estamos transmitiendo, hermanos, desde Ley que Ley, llevándoles un mensaje de salvación, un mensaje de ánimo, un mensaje, hermanos, que nos puede ayudar a fortalecernos en nuestro corazón y poder seguir adelante en este duro y difícil caminar. Claro que con Cristo, pues esa es la diferencia. Bueno, pues vamos a empezar, hermanos. Allá donde usted esté junto conmigo. Dios quiera que estemos en el mismo espíritu y vamos a orar para que el Señor nos dirija en el nombre de Jesús y que sea su Espíritu Santo que nos dirija en este servicio, deseando que alguien por allá donde se encuentre reciba y acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gracias te damos, Señor Jesús. Bendito seas, Señor Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí, Señor y Dios mío, tú nos has ayudado y nos has sacado adelante, tomándonos de tu mano, Señor, sacándonos del atolladero en veces. Nos caemos, pero tú nos vuelves a levantar, Señor, y tú nos das ánimo a proseguir adelante. Muchísimas gracias, Señor, porque yo reconozco que tú eres, Señor, mi Salvador, y que yo dependo de ti, Señor. Todo lo que existe depende de ti, Señor Jesús. Muchísimas gracias, que seas tú quien hable, Señor, en tu siervo, y que alguna persona por allá que se sintonice este programa, Dios mío, por medio de todo esto, alguien te acepte en el nombre de Jesús. Gracias, Dios los bendiga, hermanos. Pues bueno, rápidamente nos vamos a la lectura, porque la lectura es la que nos habla, que es la palabra de Dios. Y ahí si tienen por ahí para apuntar, hermanos, vamos a leer en Números, en el capítulo 21, Números, capítulo 21, en el versículo 4 hasta el 9, en el nombre de Jesús. Y dice su palabra así: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan livianos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gracias te damos, Señor Jesús. Aquí está tu palabra, Señor. Te pido, bendito Señor Jesucristo, que hables, Padre mío, que este programa llegue, esta grabación llegue hasta el último rincón de la tierra, bendito Señor Jesús, y que caiga en buena tierra para que sea producida, bendito Señor, porque tú, Señor bendito, das el crecimiento. Bendito seas, Señor, te rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, y que sea tu Espíritu Santo, Señor y Dios mío, quien tome control de todo esto, en tu nombre santísimo, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Como ustedes ven, hermanos, la lectura nos narra de una historia verídica, no fantasía. Es bien verdad todo esto, del cual nos habla de esa serpiente. Pero vamos por detalles. ¿Por qué? ¿Por qué es que el Señor
lo provocamos a que hiciera todo esto, o el pueblo le provocó a que hiciera esto, mi Señor? Acordémonos, y si no saben, recuerden, acordémonos que Dios escogió a su pueblo, que era el pueblo de Israel. Era su pueblo, era algo que él estimaba mucho, era su hijo, su preferido, hermanos. Ahí estaba, lo había escogido para glorificarse en él y para demostrar toda la gloria a ellos, y que ellos la miraran todas las gentes que en él, en ese pueblo, estaba ubicado y estaba sentada la gloria y el poder de Dios. Pero, hermanos, ustedes sabemos completamente, aquellos que hemos leído la Biblia, que este pueblo fue detenido en Egipto con el faraón, y el faraón pues ahí los tuvo muchísimo tiempo, hermanos, haciendo trabajos duros. Eran esclavos totalmente, de una manera muy crítica, de lo cual pues ellos renegaban y aclamaban a Dios. Y miramos que Dios usó a Moisés para sacar a ese pueblo de esa esclavitud. Pero miren, hermanos, el pueblo fue sacado de ahí por la mano del Señor, fue sacado de esa esclavitud tan horrenda que tenían. Y dice la lectura y nos explica que el pueblo iba caminando después de haber salido de Egipto rumbo a una tierra prometida, el cual el Señor le había dicho a Moisés que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel, donde todo era bonito y hermoso. Pero el pueblo, hermanos, como todos nos damos cuenta, cuando tú o yo escogemos un camino o tenemos un proyecto y queremos y empezamos ese proyecto, las cosas no vienen tan fácil. Siempre hay cosas que nos van a estorbar, nos van a querer detener y nos van a querer, e inclusive hasta de hacer devolvernos hacia atrás. Y esto mismo ocurrió con el pueblo de Israel. Él iba caminando, Dios los llevaba por desiertos, por lugares desérticos, feos, horribles. Pero ¿por qué Dios no los llevaría por un pueblo o por tierras donde hubiera ríos, donde hubiera comida? Porque si los hubiera llevado por ese transcurso de ese camino donde todo hubiera, el pueblo, ni aún nosotros en este tiempo hubiéramos creído. Si aún así es difícil creer, ahora si Dios los hubiera llevado por tierras donde hubiera habido de todo, entonces no hubiéramos creído y hubiéramos dicho cuál es el chiste, dónde está el milagro. Pero Dios los llevaba por tierras difíciles para que el hombre madurara, para que el hombre se edificara en sí, porque cada problema que viene a su vida y a mi vida es para edificarnos, es para ir probándonos, para ser más fuertes, para tener más experiencia a caminar en la vida. Y yo creo, cuando yo leí estas lecturas, cuando las empecé a leer, yo decía, ¿por qué? Porque se oye medio cruel. Porque Dios, ¿cómo es posible que Dios los haya sacado de Egipto? Y como en esta ocasión Dios les da o manda esas culebras que en cada picadura que le hacían a un hombre moría al instante. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué si lo sacó de allá? Pero hermanos, en una lectura dice, ¿qué padre que ama a su hijo no lo va a reprender? Y Israel para Dios era como un hijo predilecto, era algo tan especial. Y por eso lo reprendía de tal manera, para que él fuera aprendiendo en el camino a no disturbiar su vida y caminar rectamente, mirando hacia aquello que el Señor les había prometido y confiando plenamente en él. No mirando las cosas que nos sucedan en el caminar. Y usted, fíjese bien, esto es normal. Vuelvo a repetir, cuando alguien emprende algún proyecto, no es tan fácil. Las cosas no llegan por sí solas. Muchas veces vienen problemas feos, como en este caso, ellos padecieron hambre. No padecieron hambre, sino que se fastidiaban de la misma comida. Las ropas se fastidiaban de la misma ropa. Se enfermaban, se le morían sus animales.
pues venían a sus vidas tanto desánimo, y ahí fue donde ocurrió que ellos empezaron a hablar mal de Dios y de Moisés. Ahora, cuando una persona o un hijo o alguien reniega porque no tiene lo que desea tener, estamos renegando no del papá ni del gobierno, estamos renegando de Dios. Porque Dios, aquí miramos que Dios, o acaso Moisés fue el que lo sacó para afuera. No, Dios usó a Moisés para sacarlos fuera de la esclavitud de Egipto, para que creyéramos en él. Y el pueblo empezó a mirar las cosas difíciles. Por ejemplo, miramos aquí en la lectura que ellos, cuando en el transcurso del caminar desde Egipto, en uno de esos transcursos, dice que ellos llegaron a un lugar donde reinaba un hombre que se llamaba, creo, Edom, hermanos. Y ellos llegaron ahí, tenían que atravesar la tierra de ese hombre, de ese rey. Tenían que atravesarlo. Entonces mandó Moisés mensajeros. Mandaron mensajeros para que si los dejaba entrar, para cruzar ese pueblo, porque lo tenían que cruzar. Y este hombre no los dejó. Por alguna razón, hermanos, no los dejó. A uno le vienen cosas a la vida y le empieza uno a poner, a imaginarse cosas que no son. Pero nosotros debemos de saber y entender, hermanos, que muchas de las cosas que nos ocurren en nuestro caminar son propósitos de Dios. Sean buenos o sean malos, pero todo es para una edificación. Y nosotros muchas veces lo tomamos a mal y empezamos a renegar. Y vuelvo a repetir, renegamos de Dios. Y dice que este hombre no los dejó pasar. Y ellos, pues esa fue la causa de que renegaron. Y ellos, pues al no dejarlos, tuvieron que rodear mucha tierra. Y cuando rodearon la tierra, llegaron a otro lugar y ahí era más desértico, estaba más pues sin población, y totalmente ahí es donde ellos empezaron a renegar. Por eso dice la lectura, dice que el pueblo empezó a hablar mal de Dios y estaban contra Moisés, porque dice, y la pregunta era: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Esto, hermanos, yo creo que esto siempre hay en toda la humanidad. Y yo creo que un hombre que va luchando, o más bien renegando, y no lucha por un bienestar, cada día se hace su vida más difícil, mucho más difícil. En lugar de buscarle una estrategia y una salida, alguna vuelta para salir adelante, el hombre empieza a renegar, y ahí es donde colmamos quizás a veces la paciencia de nuestro Dios. En aquel tiempo, pues, Dios le hablaba al pueblo por medio de los profetas, como muchos sabemos. Y Dios hablaba a ellos y Dios mandaba todo esto para que el pueblo se diera cuenta en el mal que estaban haciendo, y para que el pueblo entendiera que tendría que tener fe por lo que Dios había hecho con ellos. Porque qué rápido se les olvidó que los sacó de Egipto y atravesaron el mar en tierra seca, hermanos. Y eso muchas veces se nos olvida. Muchas veces, hermanos, yo aquí donde estoy viviendo, un pequeño testimonio. Yo cuando vine a este lugar, a Lake Lake, yo llegué cuando no había muchísima lluvia en este lugar. Y en ese tiempo yo tenía que trabajar hacia 2 horas hasta el valle, hasta Los Ángeles. Y pues no tenía carro, no tenía troca buena para viajar lejos. Y yo quise un poquito renegar de Dios y decirle: hasta acá me trajiste y no hay nada, Señor, aquí. Y era un desierto aquí en Lake Lake, es un desierto. Y ahí Dios me habló con la lectura y me dijo: ¿crees que yo erré al haberte traído hasta acá? Y ahí fue donde yo, como he leído la lectura y Dios me ha dado revelación de ella, empecé a sentir en mi corazón algo que tuve que decirle: perdóname, Señor, porque yo sé que tú
lo que estás haciendo es correcto, mas a mis corta vista yo no miro nada, pero tú sí ves, Señor. Así es de que cedí a que el Señor tomara control de mi vida y hasta la fecha aquí estamos. Así el pueblo, hermanos, muchos siguieron, muchos renegaban y Dios pues se cansaba, pero Dios no quería que fueran renegando, y máximo cuando hablaban del ministro, del dirigente que él había escogido. Dios nos libre de hablar mal de nuestro pastor, de hablar mal del hermano, del que está dirigiendo, de cualquier persona que esté ministrando. Qué malo es eso, hermanos. Yo le pido en el nombre de Jesús que en su mente cruce hablar mal de ellos, hablar mal de los ministros de Dios, porque quizás sea más grande la basura que traemos en el ojo que la que traen ellos. Por eso aquí miramos en la lectura que todo esto ocurrió por eso, porque el pueblo de Israel habló y se puso contra Dios y también habló mal de Moisés. Y ahí fue que llegó hasta un límite y el Señor vuelve a reprenderlos. Y como vuelvo a decir, ¿qué padre que ama a su hijo no lo va a reprender? Y ahí le mandó eso, y Dios miramos que el pueblo, hermanos, eso es lo bonito, que el pueblo se dio cuenta de su error, se dio cuenta de lo que habían hecho. Por eso dice, entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado mal contra Dios y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Dios lo escuchó. Ahora usted sabe, ya nosotros ya no vamos a venir al pastor, ore por nosotros. Claro, sí le podemos decir, pero si no está el pastor, usted sabe que ahí en su casa, todos hermanos, amigos, parientes, debemos orarle al Señor. En cada situación que vayamos encontrando en nuestra vida, no desmayar, ni empezarnos a turbar en nuestro corazón, sino meditar bien en la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios nos ha enseñado que hagamos en tales situaciones difíciles como en este tiempo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Doblar rodilla, clamarle al Señor y decirle que tenga misericordia y que nos libre de todo esto que ha venido a nuestras vidas. ¿Por qué digo que el Señor antes hablaba por medio de los profetas? Porque a Dios no lo podíamos ver. Él no se podía presentar y hablarle a su pueblo. Por eso, hermanos, Él usaba aquellos profetas, aquellos hombres de Dios, aquellos profetas, para hablarle a su pueblo y dirigirlo y decirle lo que tendrían que hacer. Y hacía muchas maravillas. Les hacía ganar batallas que era increíble, hermanos, que ellos tan pocos y había tropas grandísimas de parte del enemigo, y aún así el Señor se las entregaba. Hacía tanto, el poder del Señor se manifestaba, hermanos. Ahora, nosotros miramos la situación que estamos viviendo en este tiempo, hermanos. La situación se ha tornado un poquito difícil. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que clamarle. Pero aquí miramos que dice que le dijo Dios a Moisés, hazte una culebra de bronce. Y todo el que voltee, cuando sea mordido y voltee a ella, será sanado. Aquellos hombres creyeron prácticamente en aquella estatua, en aquella cosa. ¿Por qué? Porque, como les digo, Dios no se podía presentar, porque nadie puede ver a Dios. Pero ahí viene el cambio tan especial, ahí viene algo tan precioso. Pero lo importante es que aquellos hombres eran mordidos y se acordaban de aquella culebra de bronce y volteaban hacia ella y eran sanados. Por lo menos tenían fe en lo que les había dicho Dios por medio de Moisés, y así la gente lo hizo. Y ahora, hermanos, la situación
sigue igual. Pero por eso debemos de leer las lecturas. Recuérdense que yo les decía en el primer servicio que tuvimos aquí grabado, que es necesario, la Biblia es para leer, entender, vivirla y enseñarla. Dice la lectura, acá nos vuelve a decir en San Juan, fíjese, en San Juan, ahí es donde nos dice, la lectura dice en el capítulo 3, versículo 13, dice, San Juan, capítulo 3, versículo 13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió de los cielos, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como les dije, como dice la lectura, en aquel tiempo, aquellos que sean mordidos por la víbora, por la culebra, se acordaban de que aquella culebra de bronce que Moisés había levantado, era necesario voltear y mirar hasta ella, y eran sanados. Su fe los llevaba a hacer eso y se sanaban. En este tiempo, dice el Señor Dios, el mismo Dios, el de ayer, de hoy y por siempre, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo mismo, hermanos, viene siendo, nomás que ahora Dios, como no se podía en aquel tiempo manifestar, Dios se manifestó como Hijo, se manifestó en carne. El Dios encarnado es el mismo. Es Dios, es Jehová, hermanos. Y Dios vino a este mundo porque no podíamos mirarle. Muchos sabemos que el que mirara a Dios moría, nadie lo puede ver. Pero Él tuvo que usar estos medios de encarnarse en María la Virgen para venir a este mundo y rescatarnos y podernos librar de todos los males que hay en esta tierra. Pero todo aquel el que crea en Él, hermanos. Por eso, hermanos, aquí sigue diciendo la lectura, porque no envió Dios al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué está pasando ahorita? Ahora, no hablemos nomás de la enfermedad COVID, no hablemos nomás de eso. Hay tantos problemas en la vida, hermanos. Hay tantos problemas que llegan y nos hacen renegar hasta de Dios. Se nos murió un pariente, se nos murió un hijo, nos quedamos en bancarrota, tuvimos un desaire con el ser querido, con la novia, con aquello. Y todo esto, hermanos, nos lleva a desequilibrar en nuestras cabezas y no pensamos en aquel que Dios nos mandó para que fuéramos salvos. Nunca nos tiene la mente de que dijo el Señor Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Nunca nos acordamos de eso. Y Pablo mismo decía, no hay otro nombre bajo el cielo más que Cristo Jesús, en el cual tenemos salvación. Y así, hermanos, muchas veces vienen a nuestras vidas enfermedades, problemas duros. Y nosotros, en lugar de clamarle a Dios y voltear la mirada hacia Cristo, nosotros renegamos de la vida misma que Dios nos dio. Ahora, ¿cuál es la conclusión o lo que quiero decir en este mensaje, hermanos? Que ahorita más que nunca, a hoy más que nunca, debemos de voltear la mirada a aquel que envió Dios, a su Hijo unigénito, para que creamos en Él y seamos salvos. ¿Salvos de qué? De la ira que viene. Este es un pequeño, o vamos a decir una nalgadita que Dios nos quiere dar, para que despertemos y le volteemos a mirar a Él
y le pidamos perdón y nos acojamos a Él, porque solamente bajo la sombra del Omnipotente allí estaremos libres. Hermanos, no se nos olvide esto. No se nos olvide, debemos de acercarnos a Jesús. Él es el único. No se olvide de estas palabras de Juan, que el mismo Juan decía, porque las oyó hablar de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es triste, hermanos. Es triste a veces que nuestros hijos, que nuestros parientes, que todos los que nos rodean estén llenos, o quizás mismo yo en situaciones grandes. Puedo desequilibrarme cuando viene un problema feo y podemos perder el control, y es lo que nos lleva a hacer cosas que no debemos de hacer, como en el caso del pueblo de Israel, que se perturbó su mente y se distorsionó, y en lugar de pedirle al Señor dirección o ayuda, renegaron de Él. ¿Y qué sucedió? Mandó esa culebra para que en cada mordedura, dice que murió mucha gente del pueblo de Israel. ¿Qué está sucediendo hoy? Y no es que Dios quiera castigarnos, porque ahora Dios ya nos mandó el remedio. Estas cosas van a suceder y seguirán sucediendo, cada día quizás peor, porque si usted ha leído la Biblia, está escrito, así está escrito. Y por eso dice, por eso mismo, con mucha razón y con mucha efectividad nos dice Dios, porque Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de creer eso. Ahorita más que nunca, hija, hijo, hermano, hermana, todos, amigos, parientes, debemos de recordar estas palabras. Debemos de tenerlas en cuenta, que no hay otro en el cual haya salvación. No hay otro. El Señor tiene todos los medios para sanarnos. No nos va a quitar del problema, no nos va a quitar todo aquello, no va a quitar todo lo que ya está, no lo va a quitar. Pero ¿sabe qué va a hacer el Señor? El Señor va a darnos fuerzas como las águilas para volar y pasar por encima del problema. Es lo que nos garantiza nuestro Dios. Recuerde bien, cuando estén apuros, cuando tenga problemas, de toda clase de problemas, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está garantizado, hermanos. Esto está garantizado, amigo mío. Si la palabra lo dice, así es. No hay otro nombre, hermanos. Yo, en lugar de irme con el secretario a pedirle un nuevo puesto al Señor o un aumento, yo mejor voy con el que es el amo y Señor de todas las cosas. Yo, en lugar de irme con el secretario o el jefe, yo mejor me voy con el mero que es Jesucristo. Si hasta miren, hay una lectura, no me voy a salir del tema, pero hay una lectura en las bodas de Caná, cuando Dios convirtió el agua en vino. Llegaron los hombres y le dijeron a María, dice, mira, se nos acabó el vino. Y María, la misma Virgen María, sabía que Jesucristo era el Redentor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que solamente Él tenía autoridad. Y por eso la misma María les dijo, no me digan a mí, díganle a Él, a Jesús. ¿Se dan cuenta? María sabía. Si María nos pudiera hablar ahorita, nos dijera, hijos, no me digan a mí, díganle a Jesús. Él es el que nos puede salvar. Él es el que puede quitar todo esto, o el que nos puede ayudar a superar todos estos problemas. No me digan a mí. Por eso, hermanos, esta es la clave de este mensaje. Cristo es la única salvación que tenemos. No le erre,
No andemos por otro lado, ni andemos por otras puertas. Dijo el Señor Jesús, yo soy la puerta, el camino y la verdad y la vida. Ahí está, entremos por ahí y creámosle a nuestro Señor Jesucristo. Yo les pido con todo mi corazón, hermanos, amigos y todos, de que creamos en este mensaje. Y si no, ahí están las citas, léalas. Y léalas y Dios le va a dar entendimiento y usted va a reconocer que no podemos correr a ningún lado, solamente a los brazos de Jesús, el cual Él nos puede ayudar. Dios lo bendiga donde quiera que esté y que Dios le dé entendimiento a cada uno de ustedes, hermanos. Es mi mejor deseo. Dios los bendiga y los proteja en el nombre de Jesús. Amén.